Bienvenidos. Vamos a comenzar este panel de mamis y vamos a abordar un tema que tal vez en las conferencias anteriores ya han hablado, que es acerca del diagnóstico. Tal vez lo escucharon desde la voz de algunos profesionistas y ahora es desde la voz de las familias. ¿Cómo es abordar, vivir y atravesar el diagnóstico de autismo como mamás y como cabezas de familia? Entonces, me gustaría que pudiéramos compartir un poquito acerca de las primeras señales que como mamás notamos. Esta es una de las preguntas que en lo personal más me han hecho a mí. Mayra, ¿qué señales viste en tu niño para hacer una valoración, para acercarte a un especialista? Y definitivamente yo creo que cada una de nosotras vimos señales diferentes y me gustaría pues que las comenzáramos a compartir. En tu caso, Rocío, ¿cuáles fueron las señales que observaste en tu niño? Yo notaba que a mi hijo le gustaba mucho jugar al suelo, que no interactuaba con otros niños. Y esto se confundía con que era un niño chiqueado, hijo único, hijo de papás que trabajando de día en la oficina, entonces nos decían está chiqueado. Luego mi hijo jugaba mucho con sus ojos cerrados. Por ejemplo, era constante verlo agarrar un lápiz y el lápiz lo iba tocando. Y yo decía, ¿por qué juegas así? O acomodar piecitas. O hacer cosas muy repetitivas. Por ejemplo, tenía una silla en la guardería y también en casa, la tiraba, y esta actividad, si yo lo dejaba, pudiera estar media hora, una hora tirando y tocando la silla. Entonces, estas fueron unas de las primeras señales, pero todo fue como muy orgánico, porque a mí me ayudó también que mi hijo asistía a una guardería donde convivía con otros 15 niños de 2 años y medio. Entonces mi hijo sobresalía de los demás niños, pero creo que fue una de las primeras señales. Y también que dejó de verbalizar. Mi hijo, por ejemplo, sí te decía mamá, papá, agua, y de repente se quedó mudo. Yo sentía que mi hijo o no hablaba o no veía, y eso fue como lo más desesperante, porque de tener un niño con el cual tú interactuabas y el clásico pon tata o cosas así sencillitas, ya no, o sea, como estarle hablando al teléfono donde tú le hablabas y no escuchabas ninguna reacción. Esas fueron las primeras señales. Buenos días. Mi experiencia personal con Oliver es un niño de 9 años, a punto de cumplir 10. Las señales que yo observé en él, que me hicieron como ver que había una diferencia, fue cuando nació su hermano. Nace su hermano cuando tenía 2 años, 2 meses, y muy similar a lo que platica Rocío, mi hijo empezó, digamos que a irse para atrás, ¿no? Ya no dejamos de avanzar en el tema del pañal, ya no hablaba, digamos, un poco más fluido, ya empezó a disminuir el lenguaje. El contacto visual fue algo que también pareciera que estaba sordo, ¿no? Nosotros le hablábamos y no nos sostenía la mirada, no nos había respuesta, ¿no? Entonces fue como algo está pasando. Aparte fue una diferencia muy marcada entre Oliver y su hermano. Nace su hermano es un niño, bueno, aún no está diagnosticado, pero pareciera que todo es de manera normal, es un niño pareciera neurotípico. Entonces, las diferencias entre su hermano bebé fueron muy notorias, ¿no? Leo fue un niño muy llorón, cosa que Oliver no lloraba de bebé, parecía que tenía resistencia muy fuerte al dolor. Era un niño muy activo, entonces estas señales de retrocesos fueron las que nos llevaron a buscar apoyo, sobre todo en el lenguaje. Empezamos a buscar y pues por ahí empezamos, ¿no? Esta parte del lenguaje. Me siento súper identificada con las historias de Janet y de Rocío,
porque en mi caso también fue esta parte de observar el retroceso del lenguaje, donde Diego, fíjense, al momento de que Diego tenía más o menos como año y medio, yo estaba a muy poco de tener a mi segunda bebé. Entonces, por parte de mis suegros, de mi mamá, es normal que dejen de hablar porque se ponen celosos. Hay esta interpretación, ¿no? Y por un momento fue como decir, bueno, tal vez sea cierto, me tengo que relajar. Pero aún así sigue siendo angustiante cómo empiezan a pronunciar palabras y de repente pues ya nada. Y lo siguiente que me llamó mucho la atención ya fue una vez que mi niña nació, pues yo la estaba cargando y Diego estaba gateando, estaba jugando en el piso con algunos juguetitos, pero pues bueno, por decir que estaba jugando con los juguetes, porque en realidad los juguetes estaban a un lado y él estaba jugando con un cojín que estaba girando. Entonces ahí fue como una primera señal que dije, hay algo que realmente es diferente. Y empecé a observar con más intención esta parte del juego, cómo los juguetes en realidad me los hacía a un lado o jugaba de una manera atípica con ellos, y en vez de jugar con el cochecito, como de alguna manera ya tenemos esta entendimiento, ¿no? De que hay que empujarlo y que ruede, y él lo volteaba y jugaba con las llantitas. Entonces, y ahí se quedaba 5 o 10 minutos, lo que era demasiado para un niño de su edad. Entonces, a partir de ahí fue comenzar con pues las conversaciones, primero con mi esposa, el decir que estás observando tú también, dime que no es mi idea, dime que tú también lo ves, y empezarnos a acercar a buscar personas que nos orientaran. En mi caso, que soy psicóloga, pues tengo un montón de colegas en el área, amigas, compañeras de la universidad que yo sabía que estaban en el área infantil. Me acerqué, les dije, oye, estoy preocupada, observo esto, y me decían, tranquila Mayra, relájate, estás chiquito, no te preocupes, puede ser normal. Y el proceso de iniciar el diagnóstico, la verdad es que sí fue difícil, por esta parte de yo no saber prácticamente nada. Sí, psicóloga, pero la verdad es que no nos forman para esto. Si acaso, en mi experiencia como estudiante, fue una clase, a lo mucho 2, en toda la carrera. Entonces, ¿qué sabía? Pues nada, y lo que sabía ya estaba súper desactualizado. Entonces, es difícil. Yo viví mucho miedo, viví emociones que me llevaron al llanto durante mucho tiempo, incluso como una sensación de duelo porque me estaba enfrentando a una maternidad que no esperaba, que no conocía y que nunca había visto. A nivel emocional fue difícil muchísimo, pero sobre todo hoy entiendo que fue difícil porque no tenía conocimiento, porque me sentía perdida y las personas de mi alrededor pues creo que estaban igual de perdidas que yo. Entonces sus palabras, aunque eran con cariño, muchas veces no fueron alentadoras. Esa fue mi experiencia en cuanto a la búsqueda del diagnóstico. Una vez que ya recibo el papelito donde se confirma el diagnóstico, pues sí es un golpe, aunque ya lo esperaba. Prácticamente desde el año y medio yo estaba buscando concluir la búsqueda, y hasta los 3 años pues ya es cuando me entregan un diagnóstico por parte del DIF, donde me dicen efectivamente Diego es autista. Y fue un proceso doloroso, fue un proceso pues complicado, porque no sabía cómo compartírselo a mi familia, no sabía cómo compartírselo a mis amigos, no sabía cómo pues sí, transmitir lo que a mí me estaba costando entender.
Entonces, pues esas fueron mis emociones con respecto también al diagnóstico. No sé, Janet, en tu caso, ¿cómo te fue en esta búsqueda del diagnóstico y sobre todo cuando ya tienes este papelito que te confirma también el diagnóstico de tu niño? ¿Qué pasó en tu vida y con tus emociones? Gracias, Mayra. En lo personal, la experiencia que tuve yo como mamá, cuando recibo primero fue un prediagnóstico a los 4 años, donde se estuvo evaluando al niño, pues se evalúan diferentes aptitudes, capacidades, niveles de desarrollo, y se llegó a una conclusión que tenía un nivel de autismo, pero no estaba confirmado hasta que no se desarrollara el lenguaje. Seguimos trabajando terapia del lenguaje y bueno, a los 6 años me dan el diagnóstico oficial, ya con otra evaluación, porque no solamente es llegar y ver al niño y hacer preguntas, ¿no? Son distintas etapas, bueno, que ya lo han platicado anteriormente en el diagnóstico. Recibo el diagnóstico y fue como, en mi caso fue muy alentador saber qué era lo que estaba pasando, ¿no? Porque me preocupaba la parte de saber que algo como mamá lo estaba haciendo mal, ¿no? O cuando en tu red en alrededor te dicen el niño está consentido, está mal educado, dale unas nalgadas porque se tiró al piso, cuando en ese momento el niño estaba teniendo una crisis por una carga sensorial, por ruidos, de manera sensible al entorno, ¿no? Y eso era como lo que a mí me tranquilizó, saber que ya teníamos un diagnóstico y que dije, bueno, ¿ahora qué sigue? Recuerdo en el preescolar, fue cuando recibo en la primaria, recibo este diagnóstico y la maestra del preescolar me dice, mami, ya tiene su diagnóstico, ¿qué sigue? Y de momento yo me bloqueé, le dije, pues buscar una escuela especial, ¿no? Y me dijo, no, usted está para apoyar a su hijo y Oliver tiene la capacidad para salir adelante porque tiene una mamá que lo está apoyando, ¿no? Entonces fue muy alentador haber llegado a un diagnóstico y pues saber de dónde vamos a partir, ¿no? Qué vamos a trabajar, y todo el tiempo estamos observando qué necesidades tiene, qué necesidades, qué habilidades y qué hay que trabajar todos los días, no solamente con él, sino con la familia, porque todos los integrantes de familia pues vivimos en algún momento esta parte del proceso, como dijo Mayra, como un duelo, de decir, tiene algo diferente y va a ser tratado diferente, ¿no? Y cuando en casa pues se le trata de manera igualitaria que al resto de los integrantes, ¿no? Esa es mi experiencia cuando ya recibí el diagnóstico. Bueno, pues mi búsqueda del diagnóstico duró 4 años. Interioriza dentro de ti que duraste 4 años para saber. Y fue toda una ruleta de emociones. Desde que me citaron, recuerdo, en enero en la guardería del 2019, y me dijeron, algo pasa con tu hijo. La guardería por protocolo no me podía decir. Como contexto, yo también soy trabajadora social, y al igual que ella, yo vi muy pocas clases de autismo o niños atípicos. Pero en cuanto me dijeron, bien dicen que tienes como este chip de mamá, yo dije, así no. Imagínate, yo, mi esposo, la directora, la nana, y yo les dije, es autista, ¿verdad? Ellos por protocolo no me dijeron que no me lo podían decir, que buscara. Y también como ella, y como él dijo al hacer el proceso, y entonces el proceso me dijeron, pues acuda con su médico familiar, el médico familiar lo va a derivar a una unidad que es con el pediatra, pero del IMSS. El pediatra del IMSS lo va a derivar con el neurólogo o el PAIDO y con psicología. Se escuchaba así de bonito ese día en enero del 2019. Y después vas al IMSS y te das cuenta pues, que van a durar muchos años, ¿no? La otra opción era ver al DIF. Y en el DIF, todos saturados, se nos atraviesa pandemia, entonces por eso fueron los 4 años. Luego fue lo privado.
¿Cuánto cuesta un euro? 800, 850, y aparte no sabes de qué calidad es, porque pues nunca has estado con un neurólogo para niños, y aparte está la parte económica, que dices, híjole, vivo al día, yo no contaba con 850 pesos, más los camiones, más el carro, porque este niño no me lo sé cómo llevar al tren, o en el camión, porque no sé qué hacer con él, es un niño de 2 años y medio que no sé qué hacer con él. Y yo a toda la gente le empecé a decir, oiga, creo que mi hijo es autista, o sea, yo así te conocí a ti persona de azul, y dije, oye, creo que mi hijo es autista, ¿tú sabes cómo puedo ayudarlo? Yo buscaba por donde quiera, a quien fuera, tú me dices, hola, buenos días, y hola, buenos días, oye, creo que mi hijo es autista, ¿tú sabes dónde me pueden ayudar? Así, parecía la loca del autismo. Encontré a una persona que me dijo, oye, yo conozco un neurólogo que está en una institución, la ficha cuesta 100 pesos, vas y te formas y ahí te lo pueden checar. Ah, excelente, pues ahí va Rocío, porque también cuando empieza a llegar el diagnóstico eres la mamá preocupada que se cree que tu hijo tiene autismo, pero tu alrededor dice, no, está chiqueado, está chiquito. Entonces, Rocío, que desde el día 1 le dijeron ahí voy con el de 100 pesos. Yo pienso que por eso muchas personas que pasan a lo mejor por cáncer o alguna experiencia difícil en su vida, o nosotros que estamos ahorita aquí parados, se vuelven conferencistas o se vuelven algo, porque es algo tan fuerte. Entonces ahí va Rocío con su niño de 2 años y medio, que en su cabeza yo ya creía que era autista. Llegó con un neurólogo insensible. Deseo que nunca se toquen un doctor así. El doctor le empieza a hacer un cuestionario, como de 20 preguntas, a una mamá que va angustiada buscando respuestas, que en el DIF no le contestaban, luego lo entendí, está súper saturado, que en el IMSS ya estaba haciendo protocolo porque hay que esperar citas de a 6 meses, a 8 meses, y con sus 100 pesos en la mano. Entonces ahí vamos, ¿no? Fernando durante la consulta me despeinó, me aventó los lentes, yo llevaba una blusa de botones con una playerita, me la desabotonó, y perdido mi hijo. En ese momento el neurólogo me dijo, su hijo tiene el peor autismo que existe. Y me dijo estas palabras que ahorita ya, cuando ya que caiga, yo voy a llorar. Y me respiro. Y me dijo, su hijo tiene un autismo muy fuerte. Usted va a tener un mueble en casa. Su hijo no se va a dar cuenta quién entra, quién sale, qué come, si es de día, si es de noche, él no lo va a saber. Mamá primeriza, de 36 años, te quedas así. Hay un silencio dentro de ti, dices, ¿ahora qué voy a hacer? Si yo ya vi que el DIF no me contesta, yo ya vi que en el IMSS hay muchas listas de espera, traigo mis 100 pesos para este neurólogo. Y yo ya le dije a más de 30 personas que mi hijo es autista y no me dicen algo que yo quiera escuchar. Entonces ya con este primer diagnóstico fatalísimo, salgo a la calle, respiro y empiezo a hablarle a mi red de y le digo, ¿saben una cosa? Está confirmado, Fernando es autista, me están diciendo que es el peor. Y empieza la ayuda. Se hace una primer colecta, donde viene a Rocío desesperada, y conseguimos a un neuro que me lo recomienda, pero ya no fue el de 100 pesos, ya fueron 4.500, porque esa es otra realidad del autismo y de cualquier situación. Entonces el otro neuro, si no lo confirma, si los dice, pero le hacen más estudios, te lo dice más bonito, y si tu hijo sí tiene un autismo fuerte, pero se pueden hacer cosas.
tranquila. Entonces ya, para esto mi hijo no dormía. Yo ya llevo muchos días que no dormía 2 horas, 1 hora o así. Ella me da el primer medicamento, mi hijo empieza a dormir y Rocío empieza a dormir un poquito. Pero de ahí seguimos otro caminito, pasan otros como 2 años, entre que si ya llegamos al DIF, y aunque yo ya sabía, yo ya había pasado por esto y así, me vuelven a dar una hoja, pero ya con todos los síntomas y lo que a lo mejor caminamos durante estos 4 años, y me da una parálisis. Así. Y ahorita le sigo platicando. Gracias, Rocío. Ay, lo que acabo de escuchar me hace latir fuerte mi corazón porque también me he topado con perspectivas médicas poco empáticas y lo hace bien difícil. Entonces, yo creo que muchas familias, no solo las 3 mamás que estamos aquí enfrente, nos topamos con esa realidad, ¿no? Que no solo es la sociedad de los que no saben, sino también aquellas personas que tienen pues un título en su pared, que creen saber de autismo y seguramente pues saben algo, pero esta parte de la empatía a veces es complicada, que realmente la puedan abordar en una consulta. Ha sido una búsqueda gigantesca para mi familia, sobre todo encontrar no solo un buen neurólogo, sino un neurólogo que empatice, que te escuche, que realmente te pregunte cómo está tu hijo, que se detenga a observarlo, a revisarlo, a preguntarnos a nosotros cómo nos sentimos, cómo vamos, que nos ayude a buscar alternativas y soluciones. Y pues tiene que ver, ¿no? El que yo creo que en los últimos años hemos estado en una transición súper fuerte, donde probablemente hace una década no hablábamos de autismo, se conocía muy poco, o sea, una década es nada, es muy poquito, y lo que se ha venido con el boom de las redes sociales, donde se visibiliza y se escuchan voces que estudian el autismo o incluso voces autistas, nos hace entender este paradigma de la neurodiversidad de una manera diferente, donde sí es difícil, sí es complicado, pero a mí me ha hecho ver la luz, el entender que el autismo es un espectro, que es dinámico, es decir, lo que está viviendo mi niño de 6 años, no sé si va a ser lo mismo en el siguiente año, cuando cumpla 10 o cuando cumpla 15. No doy por hecho que siempre va a ser igual de difícil. Entonces, o incluso, ¿no? Lo que yo misma he vivido a lo largo de mi vida, el poder entenderme y por qué algunas etapas han sido más difíciles que otras. Y ver que el espectro es tan amplio y tan único que sí es difícil de entender a veces, pero a mí me emociona mucho que cada vez haya más voces donde hablen de una realidad diferente. Para mí ha sido súper complicado el pararme enfrente porque ha sido mucho tú no eres autista, Mayra, tú hablas, tú tienes una carrera, tú tienes una familia, pero no ves lo que pasa una vez que yo cierro las puertas de mi casa. Entonces, no ven esas dificultades que uno tiene para socializar, para hablar, para regularse, los temas sensoriales, los temas de sueño, las depresiones, las desregulaciones. Y pues quiero dar voz a esa parte de la neurodiversidad, donde el autismo puede ser esto que ven aquí, pero también el autismo es, como a veces yo lo veo en casa, con un nivel de apoyo muy alto con mi niña,
donde todavía usa pañal, donde todavía hay necesidades para ayudarle de comer, no puede salir a la calle sin que lo tomemos de la mano porque se va corriendo, porque no mide los límites, no sabe del peligro, y entonces en casa yo vivo el autismo a diario y de diferentes formas. No solo es Diego, no solo soy yo, también es mi hija Luna, de 4 años, y es diferente a mí y es diferente a Diego. Y lo hace muy retador como mamá, el decir, híjole, o sea, pues no es como lo que conocía con Diego, no es como lo que conozco conmigo, es diferente. Son retos diferentes y eso es el espectro. Entender que cada uno de nosotros nos vemos y nos escuchamos de una manera bien distinta. Quiero abrir ahora esta parte de cómo a través de los años, hablábamos hace un momento pues de esta parte del diagnóstico, esta bomba de emociones, el abanico de mil sensaciones que se vivieron y cómo ha ido evolucionando ahora que tenemos más información, ahora que reconocemos el autismo como dinámico, como un espectro, cómo es que ustedes lo van viviendo con su pequeña sociedad, es decir, con su pequeña familia o amigos, su red de apoyo. Y bueno, no sé quién de ustedes quiera tomar el micrófono. Janet. Gracias, Mayra. Bueno, en cuestión de la neurodiversidad, ¿cómo lo hemos tomado actualmente? ¿Cómo ha sido la transición una vez que ya tenemos un diagnóstico, que ya tenemos más información? Es muy grato ver que hay más información y que ya no salimos a la calle totalmente viéndonos como extraños, ¿no? Comportándonos como mamás extrañas también cuando hay una crisis y calmamos de una manera diferente a como estábamos acostumbrados, ¿no? Ya es concientizar al resto, concientizar a nuestra primera red de apoyo, que es nuestra familia. Nuestra familia siempre va a ser el primer filtro, ¿no? Una vez que pasa la familia, vamos a salir al exterior, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros conocidos y el mundo alrededor, ¿no? Ya salimos a la calle sin miedo, ya tomamos esas precauciones, tenemos que prevenir qué va a pasar con nuestros niños y con todas las personas autistas. Debemos de trabajar bajo calendarios, bajo horarios, bajo programarnos. No podemos salir sin decir a dónde vamos, qué vamos a hacer, y vivir con esa incertidumbre de que haya un cambio y ese cambio pueda llegar a generar una ansiedad y una crisis, ¿no? Ya podemos contar con más información. Por ejemplo, aquí en el tren hay un niño puede tener en cuestión de niños, porque somos mamás, pueden tener una crisis y siempre va a haber alguien que te va a decir, ¿en qué te puedo ayudar? Pasa algo con tu hijo, pero también va a existir esa parte negativa de ¿qué le pasa a tu hijo? En el caso mío, mi hijo está como de mi estatura, tiene 9 años, y qué niño tan maleducado, o le llega una crisis y empieza a decir groserías, ¿no? Entonces, porque él pues las escucha en algún lado y dice, aquí se dice, ¿no? Porque las escucha afuera. Entonces es de, oye, tu hijo está diciendo groserías, no pasa nada, mi hijo está bien, yo lo tranquilizo, y ya lo hemos tomado de una manera incluso a veces con humor, ¿no? Cuando utilizamos el sarcasmo y él empieza a entenderlo, porque pues ellos son muy literales al dar una indicación. La neurodiversidad ha sido algo, en mi caso, pues de mucho aprendizaje, ¿no? Todos los días, y que lo comparto, cuando hay oportunidad lo comparto con una persona en el exterior. Si no se presta al tema, bueno, pues vamos a dejarlo ahí y dar oportunidad a que alguien más nos escuche. Nos quedamos en que pues yo ya tenía el diagnóstico, les dio que me da la parálisis, y como dicen, en la familia encuentras tu red de apoyo, en mi caso también con amigos, y te encuentras bastantes personas en el camino que tú no te imaginabas que iban a llegar a tu vida y llegan de una manera oportuna, y dices, wow.
Y esto pasó cuando yo soy una persona que suele externar mucho lo que le pasa, como ya se dieron cuenta que yo sí de todo, mi hijo es autista. Cuando tengo el diagnóstico y tengo esta parálisis, ya habíamos avanzado también en el centro médico. Entonces, imagínense a Rocío, que es la cuidadora principal, que en los últimos 4 años ha dedicado más a su hijo, peleándose con el ser humano porque tienes que dar a entender que tu hijo es autista y le tiene que sacar sangre, le tiene que hacer tomografía, que son algunos de los estudios que también le hacen a nuestros hijos, que te tienes que enfrentar, que tienes que estar tranquilo, porque cuando vas con algún especialista, yo lo tomo como una clase, como que te presentas un examen. Tienes alrededor de 15 minutos para externarle que has visto a tu hijo en los últimos meses, entonces llevas tus notas y procuras estar como muy cachando qué te va a preguntar, ¿no? Entonces ya pasamos esta etapa, red de apoyo ayuda, donde se dan cuenta que Rocío también ya está mal con el diagnóstico, entonces entra parte médica y todo, y seguimos apoyando a Fernandito en esta parte, y como ya terminó la pandemia nos empezamos a enfrentar a la realidad de la sociedad, como ellas dicen. Fíjense que aquí en el tren pasamos 2 partes muy importantes, porque también para esa fecha ya íbamos al DIF, al centro de autismo. Entonces fue tardado, pero al final llegó como que toda la ayuda y se complementó. Diagnóstico de IMSS, con neurólogo y de esta red de apoyo en el IMSS, diagnóstico en el DIF y la red de apoyo en el DIF, y en familia, pues poco a poco cada quien por su parte fue, a lo mejor alguien vio una película, alguien vio un documental, entonces, y el que no vio nada nomás nos daba cariño, entonces eso fue muy padre. Y a veces decirle a la sociedad que el niño es autista pues es complicado porque, como ellos bien dicen, a veces están en crisis. Aquí en el tren pasaron 2 cosas significativas muy fuertes. La primera, cuando nuestros hijos tienen crisis, que nosotros le llamamos tener crisis, a cuando gritan, brincan, pegan y que tú no sabes qué hacer. Yo a mi hijo ya lo había calmado, y más o menos visualizan las líneas del tren como a 5 líneas de aquí. Lo pongo en un asiento amarillo, entonces tanto él como yo íbamos tranquilos. Llega un señor, obviamente tú ves a mi hijo físicamente, no se le ve nada, y se pone a su hijo del asiento amarillo. Y yo, no, es que mira, acaba de tener una crisis, entonces él se va tranquilo. No, es que eso no es para niños. Y yo así, ¿cómo me explico? Pues total, que para no hacerles el cuento largo, lloré, traté de darle a entender, le saqué el tarjetón del DIF, quise hacerle entender, el señor nunca entendió. Me bajó del tren y le digo, oigan, pues pongan un letrerito o algo de que aquí viajan a veces niños autistas y que están sujetos a crisis para sensibilizar un poquito más a la sociedad. Sí, vamos a hacerlo. Pues mire, ya lo hicieron, aquí estamos, ¿verdad? Sensibilizando gente a los que pasan. Y otro día pasó todo lo contrario, que yo le llamé el vagón de la empatía. Fernando entra en crisis, 6 de la tarde, ya habíamos ido al CAM, ya habíamos ido a terapia. Entonces Fernando ya venía muy sensibilizado, ¿no?, de todo lo medio que había pasado, y empieza a entrar en crisis. Mamá empieza a entrar en crisis también. Yo no soy autista, pero tengo TDAH. ¿Qué es esto? Yo me disperso muy rápido. Algunos vieron que entré con una bolsa, trae un montón de cosas, porque ahora tenemos una experta que les platico. Entonces, cuando llega el autismo es muy cuadrado. A nuestros niños les sirve mucho las rutinas, el anticiparse a lo que va a pasar en medida de lo posible, en que llegues a un lugar y le digas, mira, aquí está el baño, por esa puerta salimos. Se estima que vamos a estar tanto tiempo, con gráficos o con pictogramas. A una persona que está acostumbrada a vivir en la cima, es muy complicado. Entonces, ese día que entré en el tren, empieza Fernando en crisis de autismo, Rocío empieza en crisis de, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque mi hijo también tiene 8 años, pero tiene como año y medio que dejó el pañal.
la verdad que la parte del esfínter es algo muy fuerte, y que ahorita se me va a hacer pipí, se me va a hacer popó, pero se escuchó una voz salvadora que dijo, es un niño, está entrando en crisis, es autista, porque yo ya no podía hablar. La gente decía, ¿qué tiene el niño? ¿Qué tiene el niño? ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene el niño? Y así, no, pero así. Y ya esa señora ya dice, es un niño que está entrando en crisis de autismo, tranquilos. Entonces la dejan sentarse a un lado de mi hijo, ella empieza a tranquilizar a mi hijo, ella le empieza a explicar a la gente en el tren qué es lo que está pasando, yo empiezo a respirar y digo, wow, qué padre, no tuve que decir nada. De repente salió una pelota para mi hijo, yo entre que estaba, digo, es que a lo mejor se hace del baño, que no sé qué, y no trae ahorita ya pañal, porque ya estábamos enseñando a la que no usara pañal. Entonces ya una señora me da dinero, dice, mire, para sus toallitas, y yo, no estoy pidiendo dinero, de veras. Y ya me dice, no, tenga, ayúdese. Bueno, pues ya se hizo la colecta en el vagón, Fernando ya tenía una pelota, cuando me bajé me ayudaron con mi mochila, y pues nosotros caminamos alrededor de como 1 kilómetro del tren a su casa, ¿no? Y ya dentro de todo, así de, ay, muchísimas gracias, le digo, mira, Fer, ya sacamos para el carro, para regresarnos. Entonces es como algo que una vez vi muy malo, luego lo viví muy bueno, y es como ella dice, lo tomas con humor. Otro día en el centro también entró en crisis, también gracias a Dios hubo una persona que ya conocía sobre el autismo, que a lo mejor fue una vez una charla como ustedes están viviendo ahora, y la señora también dijo, yo sé que tu hijo tiene una crisis, no te preocupes, ¿en qué te puedo apoyar? Y yo, mi hijo habla muy pocas palabras y gritaba, tengo hambre. Y la señora yo creo pensó que no traía dinero, no sé, porque también me arreglaron, pero a veces ando uno en fachas de modo mamá. ¿A poco no me les mis compañeras porque lo saben? Me acompaña la señora a una esquina y luego dice, ¿sí trae para darle de comer al niño? Y yo, no, sí traemos. Yo traía mi mochila de mis manualidades que hago y todo esto. Y me da un billete. Yo no sabía de cuánto era. Digo, no, de verdad no es necesario, sí traigo dinero para darle de comer. Y luego dice, acércate, me dijo, bueno, pues ora por mí, igual yo luego apoyo a ellos, ¿no? Lo abro, era de 200 pesos, y yo, oh, vamos subiendo la cuenta. Y ya luego, cuando lo platico yo en el grupo de padres del DIF, donde compartíamos así como estas experiencias, como lo estamos haciendo con ustedes, como ella bien dice, ya luego yo lo tomaba con humor, porque esa es otra de mis características. Y dice, pues ya sé, yo ya sé andar en el centro y me hace falta dinero. Y digo, Fernando, lloran, para que nos den dinero. Pero así es como la sociedad ya habla más del autismo, a veces tú no tienes que explicarles y tienen su versión del autismo que ha sido bueno en este momento. Entonces, pues a lo mejor luego tú, alguien que veas que entra en crisis, tú puedes apoyar a esta persona que está y tú eres la que va a levantar la mano y vas a decir, momento, está entrando en crisis. Totalmente cierto, ¿no? Esta realidad de las mamás donde pues a veces sí andamos como las que piden ahí en la calle con el chongo a medio hacer, sin maquillar, en chanclas y con lo primero que vimos en el closet y luego salimos con nuestros niños donde se arman el berrinche y en el caso también de mi niño siempre tiene hambre, entonces mi mamá me dice, parece que no le das de comer y yo, mamá, sí le doy y come súper bien, entonces, pero me parece maravilloso en tu historia cómo te has topado justamente con ciertas personas que han empatizado un montón, que es difícil, o sea, yo creo que cualquier mamá, hablando de un niño, por ejemplo, neurotípico, que tu hijo te hace un berrinche en el súper, y hay ciertas emociones sobre los hombros de las mamás, ¿no? De, híjole, pena, me están volteando a ver, ahora imagínense eso por 10, porque un berrinche no es nada a comparación de una crisis que a veces nos toca vivir en el súper o a los lugares que vamos, y pues
es bonito saber que hay personas que pueden empatizar y decir, tranquilos, mira, esto es lo que está pasando. Y pues justo de eso habla la neurodiversidad, ¿no? Que cada vez vamos entendiendo que todos somos diferentes, que hay diferentes tipos de mentes, de cerebros que funcionan de manera única y que nos vamos a topar con retos. Entonces, pues gracias Rocío y Janet por este compartir. Nos queda una preguntita más para cerrar el panel, pero antes me gustaría saber si alguno de los presentes tiene alguna pregunta hacia nosotras. Gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes por estar aquí. No, pues más que una pregunta es agradecer que están compartiendo su experiencia y creo que de alguna manera pues esto hace eco en nuestra sociedad, hace eco, aunque aún creo que falta muchísimo, esta parte de la empatía en la comunidad médica. Hay mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero falta muchísima empatía. Entonces, creo que es un grito desesperado o sea, para diferentes especialistas, tanto neurólogos como psiquiatras y de otras enfermedades también, que aunque son muy dolorosas, no son visibles, no te ven que te estás casi en agonía, entonces no es creíble que te sientes mal, no es creíble que puedas usar un asiento amarillo porque te sientes mal y no levántate o espera un rojo. No es creíble porque no lo ven, no lo dimensionan. Entonces, pues nada más agradecer que están colaborando en este grito, en este hacer conciencia a la comunidad médica. También no es general, hay médicos muy buenos, muy humanos, que se sientan y te explican a detalle, entonces solo eso. Gracias. Buenas tardes. ¿Ustedes cómo han, una pregunta acerca de cómo lo han tomado sus demás familiares, sus suegras, sus mamás, sus hermanos, en el aspecto de los diagnósticos de los hijos? Y ustedes también, ustedes mismas, he escuchado que ustedes sí han tomado el diagnóstico de sus niños para bien, no se han puesto la negación. Y eso es lo que yo, bueno, hacer las preguntas. Yo te contesto. Pues mira, sí ha sido diferente. Por ejemplo, el tema del diagnóstico para cada parte de la familia ha sido diferente la respuesta. En mi caso, la de mi esposo al principio sí fue como poquita negación, es decir, no creo, pero siempre en apoyo, ¿no? Es decir, pues bueno, vamos avanzando y viendo a ver qué es lo que nos dicen los médicos.
por parte de tanto de mi mamá como de mis suegros, personas mayores, súper religiosos, esta parte de, pues no, o sea, si oramos todo va a salir bien, si oramos se va a curar y va a empezar a hablar. Entonces, para mí ha sido como lo más difícil el lidiar con eso, porque sé que lo dicen con mucho cariño, que lo dicen con mucho amor, pero también con mucho desconocimiento, y no los culpo. La verdad es que estamos hablando de otra generación totalmente distinta. Mi mamá súper lejos de las redes sociales, o sea, ella no tiene ninguna red social, entonces lo que conoce es lo que ve en las noticias o lo que le platicamos nosotros, y ha sido paulatino. Esta parte de que también van aceptando que no funciona así, que no funciona de esa manera, y que el autismo, también es como, también esta parte de lo que hablábamos acerca de la neurodiversidad, no tiene que ser algo catastrófico, sí es algo importante, sí es algo que hay que hablarlo, que hay que, para mí ha sido importante ponerle un nombre, pero también saber que cada niño va a su ritmo. Entonces, darle una mirada más amable, y si queremos empatía en la sociedad, pues creo que esto tiene que empezar en casa, con que podamos ir conociendo y aceptando las necesidades de nuestros niños. Y hay un consejo hermoso que me dio Carla desde el día 1, que todavía estábamos cerrando la evaluación, y fue: déjalo autistear, déjalo ser él mismo. Para mí fue el consejo más valioso. Lo recuerdo y lo repito a todos: déjenme autistear, déjenme autistear. Si yo me canso y me quiero alejar, déjenme estar un rato sola. Si el niño quiere manotear y gritar, déjenlo, se está regulando. Y no tengo que sentirme avergonzada por eso. Creo que ahí es donde empieza la empatía hacia las mentes diferentes. Entonces, algo que yo les aconsejaría a los papás que están buscando un diagnóstico, o a las familias que están atravesando algo así en sus vidas, es conozcan a la persona. Nunca los dejen de ver como personas, nunca los dejen ver con los derechos que se merecen, y actúen con amor. Sigan su instinto, sigan su corazón y infórmense. Eso es algo que yo les aconsejaría. Me gustaría que también pudiéramos compartir algún consejo hacia los participantes que están aquí escuchándonos, o las familias que están atravesando algo parecido. Gracias. Bueno, ya estamos por concluir. A mí me gustaría compartir, no como consejo, sino como una sugerencia, porque los consejos se entiende que cuando te los piden hay que proporcionarlos. Y en este caso yo les sugiero que conozcan a sus niños. Si alguno de ustedes son abuelitos, que sus hijos conozcan a sus hijos, que pasen tiempo con ellos, porque a veces pasamos tiempo con ellos, pero no los conocemos, no sabemos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus habilidades, y hay que tomar todo eso bueno para salir adelante, ¿no? Cada uno de nuestros hijos, hablamos del autismo y hablamos mucho de las necesidades, pero también tienen muchas fortalezas, tienen habilidades maravillosas que podemos compartir. Nos tardaríamos todo el día platicando de ello, y hacer esta parte de conocerlos. Y como dijo Mayra, hay que seguir ese instinto de mamás. Tú dices, algo tiene mi hijo, hay que buscar una red de apoyo, hay que buscar especialistas, y si no nos convence, porque también a veces me convence, me siento segura, busco otro, hasta llegar a una respuesta, ¿no? A una respuesta que le dé tranquilidad a tu hijo, y que pueda salir adelante junto con él, ¿no? Las expectativas a veces son muy altas de nosotros los padres,
pero hay que ver cuáles son lo que podemos rescatar de ellos, no lo que nosotros queremos, sino lo que ellos necesitan de nosotros y de la sociedad. Ese sería mi consejo como mamá de Oliver. Gracias, Rocío. Bueno, pues yo ya empecé sensible desde antes de venir por acá. Y como ellas dicen, ¿no? Conócelos, date tú también oportunidad, tú también respira. Si eres tía, abuelo, mamá, prima, el vecino, todos los que nos rodean influyen de cualquier manera. Y como ellos dicen, no olvidarnos que ellos son personas y que tú también eres persona. Cuando recibes un diagnóstico hay un duelo y no hay que romantizarlo. A lo mejor del autismo dicen, ya es bien listo, ya es bien inteligente. Sí, pero también hay muchos retos. Y tú también saca tu emoción de la manera que sea mejor para ti y obviamente que sea sana. Si es con un tequila, si es yendo a bailar, si es yendo a correr, de la manera que a ti te haga sentir mejor. Y hay gente que ahorita me conoce que en los últimos meses me echó. Antes no me acercaba a ti porque diario estaba llorando. Hay algunas personas con las que yo sí les he podido externar porque me la pasaba llorando, porque no fue nada más despedirme del ideal que yo tenía como hijo cuando lo concebí o cuando yo esperaba a mi primer bebé. Fue también despedirte de una vida laboral para que estamos aquí, convertirnos en cuidadoras. Es olvidarte que tuviste un trabajo, que tuviste un ingreso fijo, o sea, es olvidarte de muchas cosas y enfocarte en una persona que a veces hiciste todo tu esfuerzo y terminó embarrado de popó. Así de fuerte es. Y que tú dices, pero si ya hice lo que me dijo el neuro, la psicóloga, mi terapeuta, su maestra, mi mamá, mi tía, y sigo embarrado de popó. Ese tipo de cosas sí te hacen ser muy vulnerable. Pero también hay que tomar lo bueno. Aquí traigo una foto de Fer ahorita. Si tú pasas y ves las fotos, ves un niño feliz. Esa es mi motivación. Es un niño que a veces va al caballito, que nada, que claro, en donde quiera él tiene un área de oportunidad, ¿no? Y a veces cuando lo ves con otros niños, y por ejemplo ahora que viene el día del niño, dices, yo quisiera que mi hijo anduviera ahí arriba, pero dices, no, aquí está Fer. Hay que vivir el hoy, abrazar el pasado que hemos estado viendo y visualizar un futuro mejor para ellos. Realmente, mil gracias por venir, gracias por pasar la voz, gracias. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar a estas mamás que créanme, las tres aquí juntaríamos horas de positiva, no sé cuánto, de nuestros hijos. Preparamos esto con mucho cariño y los invito a que nos conozcan. Aunado a esto, hoy precisamente en Chapultepec, porque hay que ver las cosas positivas también, hay una expo entre Morelos y Libertad, donde va a haber muchos chicos autistas. Son alrededor de 20 expositores. Hay fotógrafos, unas personas que estudiaron para dentistas, unos que son doctores. Hay que ver otro lado del autismo. Y también hay muchas madres como nosotros que buscamos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, pues mil gracias por venir. Aquí estamos y les presento a Fernandita. Gracias. Gracias. Bueno, pues les pido otra vez un fuerte aplauso, por favor. Y pues nada,
agradecerles que hayan aceptado esta invitación, ¿no? Y pues nada, o sea, me parece que la invitación que están haciendo en esta parte de también el compromiso social que tenemos, pues me parece que es muy importante, ¿no? Yo creo que ahorita que las escuchaba, para mí era como otra vez, ¿no? Saber que seguimos teniendo este compromiso y no nada más con nuestras familias, sino hacia afuera, pues, ¿no? Hacia la sociedad. Y por eso es que me siento muy feliz, pues, ¿no? Porque saber que como comunidad seguimos haciendo cosas, nos seguimos sosteniendo, nos seguimos conteniendo, ¿no? Y ahora sí que generando pues todas estas cosas que también se están haciendo, pues a mí me parece que es algo maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho, ¿no? Su participación y pues nada, las quiero, las adoro.